Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando desde Cumbres de Acutzinco número 35, fraccionamiento Los Pirules, acá en Tlalnepantla, Estado de México, en donde nos juntamos todos los viernes para estudiar varones, pero sabemos que este estudio llega hasta sus hogares y se reúne la familia. Y también aquí en este auditorio están también con nosotros damas, hermanas en la fe, que están interesadas en el estudio de la palabra de Dios, segurísimo para vivir con sabiduría y siempre exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a continuar en el libro de los Proverbios de Salomón. Yo le invito que usted abra su Biblia en el capítulo 10 de Proverbios, y vamos a dar lectura desde el verso 11 hasta el verso 14, en donde vamos a continuar en el verso 13, estudiándolo, siempre en relación al valor de las palabras, y hoy confrontándonos el Espíritu Santo en nuestra manera de hablar, de tomar decisiones, en un tema titulado La sabiduría y la ignorancia. Muy bien. Vamos a leer, yo voy a dar lectura a la Biblia en la versión Reina Valera revisada, 1960. Y la Biblia dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Muy bien. El sembrador de males es el odio, el cual, sin ser provocado, siempre buscará ocasiones para hacer el mal, sembrando rencillas entre amigos, aún entre hermanos, y traerá, por supuesto, divisiones, riñas, guerras. Y el odio es el hijo del egoísmo y de la envidia, y padre de todos los males, y que goza de hacer mal y se irrita ante hacer el bien y la virtud. Mis amados hermanos en la fe, ciertamente lo que mi hermano Andrés estábamos estudiando hace 8 días, y queda muy marcado lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, que lo que hay en el corazón, parafraseo, externa la boca. Y esto es muy interesante porque nos hace ver qué es lo que guardamos en nuestro corazón. Acordémonos que estudiamos muy bien aquí en el libro de los Proverbios el corazón, y el corazón es el centro de las emociones, el corazón es el intelecto, el corazón es inclusive el depositario de lo que nosotros vemos, oímos o escuchamos, y que de acuerdo a lo que nosotros guardamos en el corazón, por supuesto, va a externar nuestra actitud del mismo, del corazón: contentamiento, disgusto o enojo. La actitud del corazón reflejará esa condición o lo que somos en realidad. El corazón reflejará a través de nuestros hechos realmente quiénes somos, y muchas cosas y muchas veces va a dar evidencia, mis amados hermanos en la fe, en la manera en que nosotros hablamos. Por eso el Espíritu Santo, Proverbios 10, versículo 13, pone a manera de comparación la sabiduría y la ignorancia. Y es tan interesante ver cómo cuando una persona inteligente, que es como se describe la palabra sabio, alguien inteligente buscará siempre exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Alguien inteligente, alguien que es sabio, será sensible a la voz de las Escrituras, y se apropia la sabiduría, y lo dice Proverbios. Alguien sabio e inteligente anda en los caminos de la sabiduría, y al andar en los caminos de la sabiduría, por supuesto, va encaminado a una madurez, y esta madurez
forma parte del propósito de Dios para cada uno de los que somos sus hijos. Muy bien, vamos por consiguiente a trazar en dos partes Proverbios capítulo 10, versículo 13, y la primera parte del versículo dice de la siguiente manera: en los labios del prudente se halla sabiduría. Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo en relación y con relación a la sabiduría. Muy bien. Sabiduría. Esta palabra sabiduría y el buscar la sabiduría, mis santos hermanos, es buscar la instrucción de la obediencia. Y esa instrucción, sígueme con cuidado, yo puedo buscar de acuerdo a mi propia opinión, creyendo a lo que es sabio en mi propia opinión. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, a las escrituras, el creador del cielo, el creador de la tierra, el que es luz, el que es Dios por sobre todas las cosas, esto es maravilloso. Nos da un libro, 66 en un solo libro, que nos da no solamente sabiduría, nos enseña cómo aplicarla aún más. Nos da la habilidad, la destreza para vivir esta sabiduría. Entonces, buscar la sabiduría y la instrucción mediante la obediencia se tiene que fomentar. Y este traerá como consecuencia un amor capaz de perdonar a los demás. Es tan profundo. Si te acuerdas de la clase pasada, que todo aquel que es nacido de nuevo, que es cristiano, de su interior, Juan capítulo 7, versículo 37, corren ríos de agua viva, porque mora el Espíritu Santo. Acuérdate, Efesios capítulo 2, primer carta a los Corintios capítulo 6, somos templo del Espíritu Santo. Lo contrario, santos hermanos, en la fe, alguien donde no mora el Espíritu Santo, alguien que no es regenerado, que no es nacido de nuevo, como dice Romanos capítulo 3, sus palabras, tal como se describe, son veneno de áspid. Y tal como si nosotros escudriñáramos Romanos capítulo 3, como si un cirujano, un médico forense, abriera un cuerpo, es impresionante. Y se destila el hedor, el hedor, el mal aroma putrefacto de una persona, son las malas palabras. Apestan. Son muertas. Mientras que las palabras del sabio son vida, porque el Espíritu Santo mora dentro de él. Muy bien. Decíamos que dentro de esta sabiduría hay amor. Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en el creyente. Y ese amor de Dios, el que ha sido depositado en nosotros, tenemos nosotros que desarrollarlo. ¿Cómo? Con sabiduría. Y mientras se describe al impío como una persona, este esconde violencia. Proverbios capítulo 10, verso 6. Esconde el odio. ¿Qué te dice eso? Que no es sincero. Engaña a los demás. Y con fines siempre pecaminosos. Y el sabio, el inteligente, el cuerdo, el que vive con cordura, el que sigue los caminos de Dios, buscará, mis amados hermanos en la fe, el bien para el prójimo. Los que son perceptivos van a revelar su carácter de la sabiduría con sus palabras. Y los que carecen del sentido simplemente se van a meter en problemas. Alguien que es chismoso va a tener como consecuencia rencillas, lo dice Proverbios. Alguien que siempre tiende a decir esas famosas palabras que describen en Efesios capítulo 5 como truhanerías, que son las palabras de doble sentido, conocidas acá en México como albures, van a traer deshonra a la moral de una persona. El sabio, aunque ya no sea estudiante, póngale cuidado, seguirá aprendiendo.
Solo el necio, el tonto, va a decir o afirmar que ya sabe todo. Yo creo, en lo personal, que aún en la eternidad vamos a seguir aprendiendo. El necio es presentado como un hablador, mentiroso, chismoso. Entonces estamos viendo un contraste entre alguien que es sabio, Proverbios capítulo 10, verso 13, primer parte B, y alguien que es necio. Entonces, mis amados hermanos en la fe, también en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, apúntale por ahí, creo que está en tu hoja, Santiago capítulo 1, verso 26, y Santiago capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 12, el mismo sabio por prudencia, dice Proverbios y Santiago, se puede quedar callado. Y saber cuándo hablar y cuándo callar es un tema prominente de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Cuándo debo hablar y cuándo me debo de quedar callado. Y el sabio sabe hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que el sabio, mis amados hermanos en la fe, no tiende a resbalarse o dejarse arrollar por los pleitos o las contiendas. En el versículo 13 se pone un contraste entre la sabiduría, y la palabra sabiduría es la palabra 2451 en tu diccionario hebreo y que viene en tus hojas, y esta palabra en el original, Jecamá. Esta palabra es tan interesante aquí en este versículo, porque si leemos hermosamente este versículo 13, dice: en los labios del prudente, quiere decir en las palabras, en los dichos, en lo que sale de su corazón de alguien inteligente, se halla sabiduría, se halla inteligencia. Entonces, sobre los labios del hombre inteligente se halla sabiduría. Ahora, hasta acá vamos viendo que una persona que es sabia hablará sabiduría y prudencia, no así el necio. Porque vemos en el versículo 13, parte B: mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Esta palabra vara, sebet, es una palabra que se traduce como tal, vara. Y en el original se escribe sobre las espaldas del ignorante. La sabiduría hace referencia a alguna habilidad, a una prudencia en el campo religioso o moral. Quiere decir, el sabio, el que es sensible a la voz del Espíritu Santo, el que es sensible a la palabra de Dios, actúa en lo moral, en lo social, en lo político, en lo familiar, en los deberes sociales, en los deberes familiares, en los deberes personales, con sabiduría. ¿Me sigues? Y eso está muy bien explicado también en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, desde el verso 16. Si tú lees desde el verso 11 en adelante, te darás cuenta que hay 20 mandamientos que el Espíritu Santo da en la pluma del apóstol Pablo. Sabemos que la escribió Tercio, la carta a los Romanos, y que esos 20 mandamientos son los deberes del cristiano que ha sido influenciado, gobernado por el Espíritu Santo para saber vivir, para vivir con sabiduría en este planeta. Muy bien. Entonces, la prudencia que nosotros debemos de tener debe de vivirse en nosotros en el campo moral. ¿Qué quiere decir moral? El terreno moral es muy amplio, mis amados hermanos. Y en el terreno religioso, entiéndase espiritual. Vemos pues que también hay una segunda interpretación, y es la apropiada aquí, a una traducción como el sabio, el inteligente, el que busca vivir en la palabra de Dios, tendrá la habilidad del arte de vivir. Esto es maravilloso. Porque alguien que no conoce la palabra de Dios, mis amados hermanos en la fe, alguien que no conoce, alguien que no es nacido de nuevo, no sabe el rumbo de la vida.
Piensa que la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y entonces busca el propósito de su vida. ¿En dónde? ¿Cómo lo describe Salomón? Capítulo 2 de Eclesiastés. En el alcohol, en las drogas, en la pornografía. Y Salomón, sin abandonar la sabiduría, se propuso en su carne, en su vida, deleitarse y buscar el propósito de la vida. Dije yo, dice Salomón, escribe, a la risa le dije enloqueces. Tenía cantores en la mañana, a mediodía y en la noche, y vio que todo eso era vanidad. A más de eso, Salomón tuvo 1000 mujeres entre esposas y concubinas. Y después de eso dijo, vanidad de vanidades. De verdad tenía mucho dinero. De verdad tenía cantidad impresionante. Se mataban 6 reses en la semana. O sea, tú compras 1 kilo y te sobra, dependiendo de los que sean, ¿no? Y entonces él para empleados y todos los demás 6 reses, varias reses, santos. Entonces Salomón, guiado por el Espíritu Santo, le pidió al Padre Celestial para gobernar. ¿Qué le pidió? Sabiduría. De otra manera, la palabra vara, antes de continuar, no podemos seguir en este planeta como cristianos dando un camino sin rumbo. El cristiano ya tiene un propósito. Y lo primerito que debe de saber un cristiano es que es templo del Espíritu Santo, que te lleva a una santificación progresiva. Seguido de esto, en esa santificación progresiva, el fin es la santificación, dice la palabra de Dios. Pablo a Timoteo. Y Pablo escribe también en la primera carta a Timoteo, capítulos 4 y 5, guardarse en integridad moral, sexual. Dios mío, eso es impresionante. Primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios la manera en que se tienen que conducir, porque nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, si tenemos conciencia, o más aún, si sabemos, estamos convencidos, mis hermanos, que el Espíritu Santo está amalgamado en nuestro espíritu, no podemos esconder nada de él. No hay nada oculto. Entonces nos da la sabiduría para vivir con habilidad y sabemos pues, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el propósito de la vida, la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y esta es santa. Entonces, al ir descubriendo eso, tenemos seguridad. Al identificarnos en Cristo Jesús, tenemos identidad. Al recibir la palabra de Dios, alimentamos el espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Al ejercitarla, caminamos rumbo a la madurez, a la perfección, se escribe. Entonces, mis amados, en la palabra de Dios nos da la habilidad y el arte de vivir. Ahora sí, la palabra vara habla de un palo utilizado en el castigo físico. Muchos conocemos la vara. No sé si se acuerden. Yo, curiosamente, a mí se me perdieron muchas varas. Después me enteré que mis hijas las escondieron. Pero sí, en serio, una varita y debe de aplicarse como tal, ¿verdad? En las partes más, bueno, donde algunos tienen más, ¿verdad? En los glúteos. Pero el Espíritu Santo nos dice en qué momento y cómo. Pero fíjense ustedes, la vara habla de un palo que es para el castigo, y la Escritura afirma el uso del castigo físico en una forma, ponle cuidado, moderada, para una situación en extrema urgencia moral. Vamos a Proverbios capítulo 13 como ejemplo, verso 24. Ahora, no se nos olvide, si la Biblia nos dice, porque Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y azota, ¿a qué? Al que tiene por hijo.
Dos cosas que son diferentes, pero que están ligadas. Dios al que ama disciplina. Esta palabra disciplina, mis amados hermanos en la fe, se traduce como pedagogía, instrucción, doctrina, enseñanza. Entonces Dios te dice primero, te enseña. Dios primero te instruye, te adoctrina, y si no entiendes, te azota. ¿Sí entiendes? Si no, sería una injusticia. Y a veces nosotros no alcanzamos a distinguir eso y vamos o con nuestros hijos o con otras personas y los azotamos sin que ellos supieran algo. ¿Qué no entiendes que se tiene que hacer esto? No sabía. Primero le enseñamos. Dios a Adán y Eva les dijo: de ese árbol no van a comer. Primero les dijo. Muy bien. Ahora veamos. Esto es algo que es un foco de alerta. Proverbios 13:24. Y este foco de alerta, en donde yo lo creo, Dios siempre habla antes de tiempo. Y vamos a ver varias palabras y frases de Proverbios 13:24, en donde Dios nos está enseñando por qué es necesaria la instrucción y el azote. ¿Verdad? A veces malentendemos. Es que disciplinaron a fulano, o sea, le enseñaron, lo adoctrinaron y lo confundimos con el azote. Es que disciplinaron a Pancho López, lo sentaron. No, lo azotaron o lo corrigieron. ¿Verdad? Muy bien. Fíjate lo que dice Proverbios 13:24. Y la Biblia dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es tan hermoso, es tan precioso ver ante los ojos espirituales que el Espíritu Santo a nosotros como esposos, como padres, nos enseñe cómo educar a los hijos. Porque acuérdate que Salomón le escribe a su hijo en los Proverbios, al discípulo. Y acuérdate que la sabiduría personificada es Jesucristo, que le habla a los discípulos. Santiago, que es como los Proverbios del Nuevo Testamento, nos enseña lo mismo. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios en abundancia, que Dios se la dará en abundancia. Ahora, fíjate muy bien, esta palabra detiene. Vamos a ver con cuidado, porque hay padres que creen que al detener el castigo a una persona están siendo misericordiosos. Y no se debe de tolerar, de permitir el pecado. Si es cierto, hay misericordia, bondad, nosotros tenemos que ser sensibles. Hijito, pasó esto. Pero cuando alguien dice, el niño no entiende aún, tiene 3 años o tiene 4 años, no entiende aún. El niño entiende y sabe que a su capacidad sabe cómo hacer. Este es un chisme cristiano. Hace algunos meses hubo una actividad política en el kinder de mi hija. Y un día antes me avisaron: tienes que estar mañana como padre de familia, porque van a estar los niños y van a recibir a fulano de tal. Bueno, pues. Y curiosamente, de los niños que iban sacando, como 4 o 5, entre ellos iba saliendo mi hija, la de 3 años. Y le pregunto yo a la maestra: ¿por qué sacaron a fulanita? Es que es la más tranquila. Digo, ¿la más tranquila? No. Y algo me dijo ella: en la casa, papito, le toman la medida a los papás. Y en otras partes se comportan diferentes. Y muchos cristianos se portan diferente en la casa y en la iglesia son San Ciprián. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjate muy bien, la instrucción es: si tú detienes el castigo, cuando ya viste, ¿sabes qué?
Pancho, Panchito, recoge tu recámara. Maclovio, recoge tus platos. O simple y sencillamente ya es un adulto joven que anda, pero si con los, ay Dios mío, hasta su loción 7 machos con la novia, ¿verdad? 7 machos. O con la loción Sambors, no sé. Pero su recámara está que de veras que los calcetines se paran solos de la unción. Y como padres de familia, el padre principal que sabe cómo se tiene que regular el castigo es el que nos instruye. Fíjate muy bien, esta palabra detiene se traduce retener, así también como estorbar. Esa no la tienen en sus hojas, apenas en la mañana la empecé a poner. Rehusar. No es de volver a usar, sino de abstenerse. Entonces, si el Espíritu Santo nos está diciendo, el que detiene, el que retiene, el que estorba el castigo, esto es impresionante, mis amados hermanos en la fe, porque el castigo va relacionado completamente a la vara. ¿Y cuántos padres de familia o cuántos hermanos en la fe que tienen bajo su responsabilidad a otros hermanos detienen o estorban o se rehúsan a castigar a una persona por pena, por falta de autoridad o simple y sencillamente por falta de carácter? Le están estorbando a Dios. Y esta palabra, castigo, va ligadísima a la frase temprano lo corrige. O sea, ¿desde dónde? Desde niño. Claro que entienden. Pero si tienen una edad temprana, 2 años, 3 años, 4 años, entienden muy bien con la vara. A lo mejor ya es un adolescente, ya no le vas a dar varazos, ¿verdad? A los 14, 15 años. Pero les puedes quitar el celular o algo en lo que realmente, bueno, ahora se usa que dispositivos hacen la tarea. Bueno, te haces la tarea y después me regresas el celular, porque si no ya están en las redes sociales. Ahora, fíjate muy bien, esta palabra aborrecer que vemos ahí mismo, fíjate muy bien, porque esta palabra aborrecer yo no voy a decirles quién levante la mano, pero se intuye que si tú eres padre de familia, amas a tus hijos. Se intuye que de verdad en tu corazón está ese amor que Dios ha dado como padre. Pero aquel que detiene el castigo, aquel que impide la vara, aborrece al hijo. Y esta palabra aborrecer se traduce como tal, tenerlo como enemigo, menospreciar. Esto es interesantísimo, hermanos, porque es como menospreciar, odiar. ¿Qué quiere decir? No te importan tus hijos. En lugar de corregirlo, en lugar de llevarlo a la vara, a castigarlo, dices tú, no. ¿Sabes qué? Déjalo, pobrecito. Déjalo, mira nada más, pobrecito muchacho. ¿Sabes qué estás haciendo? Lo estás viendo como un enemigo. Y muchas justificantes, aparentes justificantes de algunos jóvenes, es decir, no me toman en cuenta. Es que ahora sí, ¿sabes qué? A mis padres no les interesa. Es que eso sí, ¿sabes qué? No, a mis padres ni siquiera me ponen atención. Y muchos casos pueden tener la verdad, porque muchos padres están completamente saturados de trabajo. ¿Y cuántas veces a la semana te sientas con tu hijo a platicar con él? No de cómo estás en la escuela, no de que si tienes cuánto sacaste de calificaciones, que es importante, no de que a ver cuántas materias tienes, es importante, pero a ver cómo te sientes.
Órale, vamos a tomarnos un refresco, o vamos a tomarnos un helado, o que no tenemos ni para el helado ni el refresco, vamos a jugar pelota. Que sea ese compañerismo del padre, ¿verdad?, que se pone en el lugar del hijo, porque a final de cuentas el hijo también es pecador. Te recomiendo un libro que se llama Cómo pastorear el corazón de tus hijos, de Tripp, Tripp, que nos enseña claramente cómo nosotros tenemos que instruir a los niños, llegando al corazón con la palabra de Dios. El último extremo innecesario es la vara, dependiendo de la edad. Pero ¿de qué sirve que al niño le digas, se tiene que hacer esto en casa? Y el niño lo hace, pero no lo hace de corazón. Y se trata que la palabra de Dios transforme su corazón. Y se trata que la palabra de Dios nos transforme a nosotros. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros detenemos el castigo, estamos odiando, viendo a nuestro hijo como enemigo, menospreciándolo. ¿Esto es triste? ¿Podrá tener muchos juguetes el angelito? ¿Podrá tener el último dispositivo, verdad?, telefónico, el de moda? Pero ¿cuánto tiempo de calidad pasas con él? Fíjense ustedes que esta enseñanza tiene que ser desde la infancia, de acuerdo a lo que dice Proverbios 22:6. Y demanda a la vez instrucción, doctrina, enseñanza, disciplina paterna. Papá es el que tiene que ser el que enseña Biblia en la casa. El papá. Y a veces nos traemos el modelo de la iglesia tradicional. Y en la iglesia tradicional, llévalo a la doctrina. ¿A quién le decías? A tu esposa. Que lo lleve a la doctrina. Y ahí va el chamaquito. Y el papá ni enterado cuándo va a ser la primera comunión. Estamos hablando de ejemplos, no que tenga que ser, ¿verdad? Pues el pastor dijo que tiene que ser la primera comunión. No, no dije eso. Estoy diciendo que ni enterado el papá. El papá es el que tiene que ser el sacerdote, de sentarse con la hija, con los hijos. Hoy hay un estudio bíblico, tenemos devocional. Papá es el sacerdote, es el padre de familia, santos hermanos. Y papá es quien aplica el castigo físico. La mamá tiene autoridad, cierto, pero el papá es el responsable. Porque a qué terror muchas veces nos ponen, ¿verdad? En la tarde que venga tu papá, Nel, ahorita te lo surtes. Hay una gran esperanza del uso de la ordenanza divina de la vara. Mira, hay una virtud piadosa. Vete a Proverbios 23. O sea, mis amados hermanos, esto es mucho de ver inclusive hasta nosotros en nuestra vida. Que cuántas veces nos ha dicho Dios sobre una actitud de nuestro corazón y sobre algo que estamos haciendo, sobre algún pecado, y el Señor te está diciendo, ¿y sabes qué? Te va a jalar las orejas. Proverbios 23, verso 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice la Biblia? No morirá. Desde temprano, es decir, desde niño tienes que corregirlo, porque si no el muchachito, como dicen por ahí, te agarra la medida. El joven te agarra la medida, amados hermanos en la fe, y al rato no lo vas a poder controlar. Te va a querer hasta pegar. Verso 14. Lo castigarás con vara. ¿Y qué dice la libra? Y librará su alma, ¿qué? Del Seol. O sea que le estás dando doctrina, vida, librando. Cuando hay de verdad, se tiene que aplicar completamente este castigo. Vamos a Proverbios capítulo 15, verso 20. Y ya que tú estás viendo que lo estás formando, ¿verdad?, desde la mañana, a ver, hijo, nos tenemos que parar temprano, nos tenemos que parar en la mañana para irnos al colegio, tenemos que orar todos juntos, en la noche tenemos que orar juntos. Esto es una verdad, El papá se tiene que juntar.
En medida y en proporción, porque hay padres que a lo mejor doblan turno, otros padres están cambiando de turno, pero en medida y en proporción, Dios mío, eso es hermoso, que se junten a orar en la familia, con la familia y en familia, porque papá es el sacerdote. Bendito Dios de las mujeres que son papá y mamá al mismo tiempo. Pero cuando lo está instruyendo, le está corrigiendo, lo está azotando en su momento, que no hace abuso de la vara, el padre, al ver crecer a los hijos, le traerá alegría, felicidad, orgullo. Ve lo que dice Proverbios 15:20. Y dice la Biblia: el hijo sabio, el hijo inteligente, el hijo que es prudente, el hijo que ha sido sensible, alegra al padre. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. O sea, qué tristeza. Hay veces, hermano, tú pusiste todo de tu parte. El padre de familia, ahí es algo que no debería de ser, hermanos. El padre de familia instruyó al muchacho, le empezó a tenerle disciplina, o empezó a castigarlo, en el sentido de que, Dios mío, ya llevaba en este año 2023 y el muchacho lleva 4 años en el mismo semestre, Dios mío, y entonces lo quiere disciplinar el papá y decirle: ¿sabes qué? No te voy a pagar ya ni un semestre, ya no te voy a dar nada. Y se mete la mamá. Habráse visto. Déjale al muchacho. Yo voy a pagar entonces ahora el semestre. Está deteniendo el castigo y está malformando, está distorsionando la educación que debe de tener el muchacho, tanto moral como espiritual. Y esto es tristísimo. No hay como el padre: Dios mío, mira, me costó, le metí a sus cinturonazos o su varazo, y ahí va el muchacho. El chamaco a lo mejor no entendía, pero ahorita ya va entendiendo. Mas sin embargo, aquel que no quiso entender. Y hay padres, le puse todas las ganas, y luego hay muchachos, se salieron del redil. Dios los tomará en cuenta. Ahora, ¿cómo debe de ser la disciplina? Vete al Nuevo Testamento. No hay nada más triste que alguien estorbe en la bendición de la persona. ¿Por qué? Porque detiene su madurez. Hebreos capítulo 12. Y fíjate muy bien, voy a leer desde el verso 5. 12:5 hasta el 11. Fíjate muy bien, a quien no se le va a pasar la mano para darte un castigo por ese pecadito que cometiste, o por esa cosita que tú según nadie se daba cuenta, así como el padre lo hace con el hijo, debe de ser prudente para aplicar el castigo. Dios tiene la medida perfecta para darte el castigo. Hebreos capítulo 12 versículo 5. Y dice la Biblia: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dos cosas distintas, No menosprecies la doctrina, la enseñanza del Señor. No menosprecies lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti también como hijo, que te está diciendo: vivir en santidad. Busca a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No la menosprecies, porque si la menosprecias, te va a reprender. Ay, Dios mío, la regué y el Señor me había dicho: tampoco menosprecies la reprensión, porque eres hijo. Verso 6: porque el Señor al que ama instruye, enseña, disciplina y castiga, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la enseñanza, la doctrina, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y si te está disciplinando, si te está enseñando y tú te aferraste a hacer algo incorrecto, te va a azotar. Te ama y te azota porque te ama. Verso 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice la Biblia? Eres bastardo y no hijos. Por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? Santidad. La doctrina, la enseñanza, la instrucción es para vivir en santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, parece. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quien tenga un afecto sincero por su hijo, como Dios lo tiene por nosotros, pero deje de aplicar el castigo físico, producirá la misma clase de hijo que un padre que aborrece a sus hijos. Es que yo no creo que mi hijo haya hecho, eso, hizo eso y más. Fíjense ustedes que en la mentalidad hebrea era mejor sufrir la vergüenza de un castigo físico y público que seguir una vida indisciplinada y que perjudicara a toda la comunidad. La mentira del testigo falso, el violento, el ladrón y por supuesto la vara no era el primer recurso, sino el último para corregir al culpable. Y Salomón y su hijo ilustran admirablemente este contraste. Tal sabiduría fue hallada en sus labios, fruto de un corazón entendido. Y veámoslo en el primer libro a los Reyes, capítulo 3, versículos 12. Primer libro a los Reyes, capítulo 3, verso 12. Y acuérdate que la sabiduría es, como lo dice en Santiago, como una vestimenta, como gardenia, como algo orgulloso, una vestimenta que habla realmente quién eres. Dice el versículo 12: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Tanta sabiduría tenía este varón que iban de otros lugares a oírlo. Vete más adelantito al capítulo 4, en el verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, que Hernán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que hace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amigo, hermano, cuando platicas con alguien, ¿se queda asombrado por la sabiduría que Dios te ha dado o se queda espantado por las groserías que dices? Fíjense ustedes, con la justicia se dijo que eran bienaventurados aquellos que estaban continuamente delante de él y oían su sabiduría. Vete al primer libro de los Reyes, capítulo 10, en el verso 8.
Bienaventurados tus hombres dichosos, estos tus siervos, que están continuamente delante de ti. ¿Y qué dice la Biblia? Y oyen tu sabiduría. Qué hermoso que cuando te sientas con tus hijos, usas la Biblia, les das ejemplos de la Biblia, eres usado por el Espíritu Santo para ministrarlos. Y la Biblia, fíjate muy bien, la Biblia de Estudio de Ginebra escribe este verso, el que acabo de leer, primer libro de los Reyes, capítulo 10, verso 8. Felices son tus hombres, felices son estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y que oyen tu sabiduría. Pero mucho más felices son aquellos que escuchan la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Fíjate muy bien. Fíjense ustedes que no obstante Roboam fue tan falto como su padre lleno de entendimiento. Roboam, hijo de Salomón. Su insensatez preparó una vara para su espada. Hermanos, aprendamos entonces a buscar sabiduría en los labios de los sabios, cuya formación ha sido en la palabra de Dios. Voy a leerles este pasaje en la versión traducción lenguaje actual, que dice, Proverbios capítulo 10, verso 13. En los labios del sabio no falta la sabiduría, en la espalda del imprudente no faltan los garrotazos. ¿Qué prefieres? ¿La sabiduría de Dios o los garrotazos? Proverbios capítulo 10, verso 14. Los sabios guardan la sabiduría. Proverbios capítulo 10, verso 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Esta frase de los sabios que guardan la sabiduría nos enseña que Salomón acreditó su título de sabio con su inteligencia en atesorar conocimiento. Pero ese atesorar conocimiento no es que nos aprendamos los 1183 capítulos de la Biblia y los tengamos guardados nada más, sino son para aplicarlos. Y tan es así que aquí adelantito, en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 8, hermosamente Salomón escribió también Eclesiastés, capítulo 12, verso 8, y dice de la siguiente manera: dice la Biblia, capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Esta parte, desde el verso 9 hasta el 14, se lo puede considerar como el resumen de Eclesiastés. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por el pastor. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes tienen nevera o refrigerador o congelador en su casa? Creo que la mayoría, ¿no? ¿Qué haces para que no se te olvide algo? Agarras un papelito y ¿dónde lo pones? En el refrigerador, ¿no? Y pones ahí, comprar 3 cuartos de carne molida, no sé, o 1 kilo de cebollas, o ahí le pones. Eso es lo que significa aquí en el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dados por un pastor. ¿Qué quiere decir? Que penetre la sabiduría, el Espíritu Santo lo hace, que la palabra de Dios, y que esté aquí, como cuando escribes algo que no se te olvide, lo pones en el refrigerador, para que no se me olvide. Verso 12, ahora hijo mío,
A más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Amados, entonces la sabiduría que viene de lo alto nos hace ver que no es extraño que esta sabiduría sea hallada en los labios, cuando de la abundancia del tesoro del corazón habla la boca. Mateo 12:34. ¿Qué guardas en tu corazón? Amargura, resentimiento, rencor, odio, contienda o amor. Y si el amor de Dios ha sido derramado en ti, tenemos que desarrollarlo. Y el dueño de la casa, de este cuerpo, que conserva su mente no para gratificación egoísta, no guardo yo la Biblia, no memorizo la Biblia, no tengo 500 estudios a la semana para decir, uy, ¿cuántos estudios? No, los tengo para bendecir a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y al prójimo. Eso es ser sabio. Y si la acumulación de la sabiduría se cultivara desde la juventud, qué valiosos tesoros estarían acumulados. Con todo, será apenas suficiente para hacer frente a la prueba que se avecina. Dios te da sabiduría para tener inteligencia, prudencia, sagacidad en esta vida. De modo que si eres padre de familia, si eres maestro, si eres líder, enseña Biblia. Al contrario, la frase "más la boca del necio es calamidad cercana" nos dice que todos los sabios atesoran conocimiento para su uso, pero los necios la echan a perder por falta de sabiduría. Santos, el necio solo abre la boca, como cuando recordamos Éxodo capítulo 5 versículo 2, cuando Moisés va a hablar con Faraón: Jehová ha dicho, deja salir a mi pueblo. Y el necio dijo: ¿Jehová? ¿Quién es Jehová? El necio abre la boca únicamente por egoísta, y lo vemos en el primer libro de Samuel capítulo 25 con Nabal, que se le puso al tú por tú a los empleados, a los esclavos, a los mensajeros de David. Y los necios abren la boca para mal y se les avecina la ruina. ¿Por qué? Porque esta ruina va a hacer creer que siempre los van a estar robando. Santos, glorifiquemos a Dios con nuestra vida y con la sabiduría de Dios. Vamos a orar. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Los necios destacan como monumentos de la mucha paciencia de Dios, mas el sabio, el Hijo de Dios, el elegido, camino a la madurez, es como un heraldo en el poder del Espíritu Santo. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor. Y hoy te damos gracias porque sigues hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, para vivir tu palabra, para aplicarla a nuestra vida, para ser de bendición a los demás, como esposo, como padre, como hermano, como consiervo, como discípulo. Gracias, Padre, por tu bendita palabra y tu bendita escritura. Gracias, Padre, porque en ella nos das la habilidad, la destreza para saber cuándo hablar, cómo actuar, qué comer, qué no comer, qué vestir, qué no vestir, qué elegir. Todo ello para tu santa y preciosa gloria. Tu palabra nos ilumina nuestro corazón, mostrándonos también que esta sabiduría nos enseña el verdadero camino, que es Cristo Jesús. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Aquel que es sabio y entendido, aquel que es sensible a la voz del Espíritu Santo, verá su condición, que sin Cristo su camino es de muerte y de separación eterna.
Hoy es el día de salvación, en donde la sabiduría personificada, que es Jesucristo, habla el corazón de los hombres para que reciban a Jesús. Porque cerca de usted está en su palabra, en su boca y en su corazón, que si confiesa a Jesús como su Señor y como su Dios, la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús, en su sacrificio de todos sus pecados. Si hoy usted quiere recibir a Jesucristo, entienda que no son las religiones, los ritos ceremoniales, las tradiciones lo que le da la vida eterna, sino Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y al ver usted su desnudez espiritual, que con las obras no tiene la salvación, sino únicamente a través del sacrificio en la cruz, está usted entre la espada y la pared, en donde lo único que le queda a usted, si quiere y en la gracia de Dios, es recibir a Jesús. Y si usted quiere recibir a Jesús, junto conmigo, en lo más profundo de su corazón, eleve esta oración diciéndole: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía, y su cuerpo sin vida fue levantado, resucitado por su Santo Espíritu, venciendo a la muerte y dándome la vida eterna. Creo que soy salvo, no por mis méritos propios, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo. Hoy te doy gracias, Padre, por tu favor, por tu perdón y tu misericordia. Y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el que el Espíritu Santo le ha otorgado el don de la salvación y el don de la fe. Si hoy usted ha creído en Jesús como su único Salvador, queremos felicitarlo, queremos orar por usted. Háganoslo saber a través de las redes sociales. En 8 días nos estaremos viendo con el tema riqueza y seguridad en el libro de los Proverbios. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.